¿Listo, Gerson? Muy bien, muy buenos días. Es un gusto estar en esta mesa que lleva por título Diálogo entre nosotros, el camino a la comprensión de una imagen del mundo, que ha organizado la doctora Marina López, con la participación siempre muy dispuesta y muy entusiasta del doctor Arturo Morales Campos. Este tema que tiene que ver con la imagen del mundo y sobre todo la imagen moderna del mundo, un tema que pues tanto la doctora Marina López como el doctor Arturo Morales han pensado y han trabajado desde diferentes enfoques. La doctora Marina López desde este enfoque tan riguroso y comprensivo de la historia y de la filosofía. El doctor Arturo Morales desde la filosofía, particularmente desde la semántica. Y este problema de los intentos, yo lo digo a mi estilo, según mis inquietudes, este intento moderno de elaborar siempre una imagen del mundo que siempre resulta fallida. Porque en primer lugar, pensar que todo se puede representar ya es una complicación, y pensar que se puede representar el mundo en sus márgenes y en sus límites, es eso una empresa siempre fallida que necesita volver a ser pensada, a ser replanteada. Así que es muy interesante que el día de hoy tengamos este diálogo sobre una ruta que nos lleve a la comprensión de esta problemática de una imagen del mundo. Así que, bueno, la doctora Marina López es profesora investigadora aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor Arturo Morales Campos es profesor investigador también en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí de la Universidad Michoacana, así que es un gusto tener a dos prominentes investigadores, investigadora e investigador, que nos van a compartir sus ideas sobre este tema. Así que adelante, doctora Marina. Buenos días. Primero que nada, debo decir que este programa, que se llama Diálogo entre nosotros, esta es la primera sesión y se titula El camino a la comprensión de una imagen del mundo. Pero el programa Diálogo entre nosotros ha sido impulsado por la dirección de la facultad y la secretaría académica, y tiene la intención de dialogar entre nosotros, justamente porque hay proyectos de investigación, hay inquietudes, hay líneas de trabajo que estamos desarrollando los distintos profesores, profesoras de la comunidad de filosofía, que como sabemos no es únicamente la Facultad de Filosofía, sino también del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Por eso la idea es un poco acompañarnos y dialogar entre nosotros sobre los puntos de conexión que puede haber entre unos proyectos y los otros. En las dos primeras sesiones, la de hoy, que me acompaña y le agradezco mucho al doctor Arturo Morales Campos, y la segunda, que será en junio, ya les daré más detalles. La verdad es que yo he querido acercarme a él en esta ocasión para plantearle una serie de interrogantes que a mí me han resultado de uno de mis proyectos detenidos de momento, pero muy bonito, que tiene que ver con el estudio de las relaciones geográficas de Indias, que Felipe II, el monarca español, que tenía un imperio donde nunca se ponía el sol, mandó a través de sus agentes científicos del momento, el cosmógrafo real, Juan de Velasco, mandó a todos los territorios más allá del océano a que se investigara cómo eran, para tener, entre otras cosas, dicen los historiadores que se han dedicado a este asunto, conocimiento de sus dominios para bien gobernar.
Las relaciones geográficas son un cuestionario que llegó a través de los virreinatos, el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, que eran básicamente los que estaban en los años de 1570 a 1580. Son los años en que se mandaron a hacer estas relaciones, que son cuestionarios. Relación entonces se entendía como relato, descripción de las cosas. Y en la medida en que es un conjunto de trabajos que aún no han tenido una elaboración que satisfaga al conjunto de investigadores que se dedican a atenderlo, historiadores, historiadores de la ciencia, historiadores del arte, quienes se dedican a los estudios culturales, porque de aquello resultó una serie de descripciones que tienen que ver con lo que ahora se llama con cultura visual y cultura material. Yo he invitado al doctor Morales Campos a que hablemos de uno de los resultados de ese cuestionario, que son una serie de pinturas. Hoy solo vamos a hablar de una. Pintura se decía en el siglo XVI al mapa, y vamos a intentar pues, sacar a la luz un poco del significado de esta imagen del mundo, porque en realidad la pintura, el mapa que vamos a ver a continuación, refleja una forma de representación del mundo donde en el momento se estaban relacionando varios agentes. El cuestionario de Felipe II también entra en un proyecto que habían comenzado los Reyes Católicos, los abuelos de Felipe II, ¿no? Que era la pretensión de construir un padrón real, es decir, un mapa que reflejara la totalidad del mundo. Era el imperio, pero no un imperio que tenía que ver en ese momento con el dominio de una zona sobre las otras, del centro, los reinos de Castilla y de Aragón, hacia la periferia, sino un ensayo de imperio. Pero una de las cosas con las que se encontraron los monarcas a finales del siglo XV, principios del XVI, con la muerte de la reina Isabel la Católica en 1504, fue que era imposible tener esa imagen total del mundo. Entonces el padrón real se quedó entonces incompleto. Y lo que apareció con la pretensión de Felipe II era completarlo, entre otras pretensiones, que fue esta de conocer para bien gobernar, que ya ahí se adivina pues también bastante la intención imperial que tenían los monarcas, que no tuvieron otra. También vamos a decirlo claramente, no es que se justifique a nadie que pasó o no pasó, sino las cosas fueron lo que fueron y este fue el resultado. La pintura que vamos a ver enseguida, que vamos a trabajar con el doctor, resultó de la pregunta número 10 del cuestionario de estas relaciones geográficas de Indias, como se llama a la totalidad de ese cuestionario. La pregunta número 10 pide que se dibuje, que se haga el diseño, la traza, como se decía entonces, de los pueblos de los indios. Entonces lo que vamos a ver es el trazo, el mapa, el dibujo de pueblos de indios. René Acuña, uno de los grandes historiadores mexicanos en la UNAM, en el año de 1980, comenzó a publicar la serie de estos materiales que se encuentran en diversos archivos. El Archivo General de la Nación es uno, pero no el más importante. Está el Archivo General de Indias en Sevilla, la Benson Latin American Library de la Universidad de Texas y la Real Academia de la Historia. La pintura que tenemos hoy delante de nosotros, con la que vamos a trabajar, está en la Real Academia de la Historia. René Acuña dijo en los años 80 del siglo pasado que esta pintura correspondía a Tiripetío. Y Tiripetío está en la provincia de Michoacán, como sabemos. De hecho, está a 15 minutos en coche de la capital del estado, donde estamos ahora, en la Universidad Michoacana. No se sabe ciertamente si en realidad esa pintura es de Tiripetío o no, porque entre otras cosas, quienes elaboraron estas pinturas, según las investigaciones muy recientes que se han hecho, entre otras, una paradigmática es la de Bárbara Mundi, es que los pintores no fueron europeos,
los pintores fueron indígenas, como se dice, como acostumbramos a decir a los indios, a los naturales, de hecho, es la manera en la que se referían a los nativos de la Nueva España, a los naturales. Entonces, eso nos hace imaginar que el mundo novohispano, este es un mapa novohispano, aunque se diga pintura, el mundo novohispano tenía una serie de agentes que no eran únicamente europeos, que estaban construyendo esa imagen del mundo. Y esto hace riquísimo el estudio de la imagen, pero también muy problemático, porque siempre tenemos la narrativa de la historia de la conquista y de la colonización figurada en blanco y negro, los buenos y los malos, los que sabían y los que no sabían. Pero según estas investigaciones, y si esto es verdad, y a mí me parece que sí, porque son personas que se han dedicado no 2 o 3 años a la investigación paleográfica, archivística, pictográfica, etcétera, etcétera, sino toda la vida. O sea, una trayectoria de, yo qué sé, Bárbara Mundi cuántos años tiene, pero su primer libro es de los años finales de los 90, Mapping the New World, se llama el texto, y es pionero. Después se han hecho bastantes estudios sobre la medicina, sobre la arquitectura, sobre las costumbres, que también están ya englobadas en el cuestionario de las relaciones geográficas, que sin embargo no se ven como una totalidad. He invitado también al doctor Morales Campos por lo siguiente. En la medida en que esta imagen, que este mapa, que esta pintura es una forma de representación del mundo, el desafío es comprenderla. Por eso el título de la sesión, El camino a la comprensión de una imagen del mundo, que no dice a su desciframiento ni a al encuentro definitivo del significado, sino que alude a una forma de epistemología. En el fondo, la imagen, el mapa, la pintura está inserto en la historia de la epistemología, es decir, en la historia de cómo se produce, cómo se legitima y cómo se entiende el conocimiento. Y con esto quiero llegar a otro aspecto más que se ha estado impulsando bastante en la facultad en los últimos 2 años y medio, cuando menos, que es la idea de que el conocimiento es colaborativo. No resulta de que estemos elucubrando ideas que seguramente son bastante intensas, pero seguramente también en muchos casos, aunque no necesariamente falsas, y nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, el conocimiento colaborativo está también inserto allí en esta pintura. No fueron pintores europeos quienes la pintaron, fueron pintores naturales, indígenas, quizás sí con categorías pictográficas o artísticas o representacionales europeas, que sin embargo estaban intentando mostrar una cosa. El conocimiento se forma así, el conocimiento se establece de esta manera. Nuestro desafío es, más de 400 años después de que se pintó este mapa, esta pintura, es comprenderlo. Entonces, esto es un poco la idea. Las líneas generales, la pintura, el mapa, es de los años de 1577. Se dice que es la pintura de Tiripetío, al menos así lo dejó señalado René Acuña en las relaciones geográficas que corresponden a la provincia de Michoacán, que por otra parte la provincia de Michoacán era enorme, Querétaro, Guanajuato, un trozo de Zacatecas, de los actuales estados que conforman nuestro país, y hacia el norte también hasta Culiacán, me parece un poco más lejos. Llegaban los linderos, los límites, las fronteras, que también ese es otro asunto bastante interesante acá. Y vamos a ver, hay aquí una serie de símbolos, de imágenes, de insinuaciones además, porque no está claro, porque un mapa, tenemos esa idea de que un mapa tiene coordenadas, y estas pinturas son eso más bien, una pintura, ¿no? Entonces, no se les ve como un objeto de estudio científico, como un episodio de la historia de la cartografía, que imaginamos la cartografía como los mapas con los que se basaba Cristóbal Colón para llegar a América. Pues esos mapas no existen. Si existieron, fueron despedazados por el mar, no porque los haya echado al mar, sino por la salinidad del aire,
las condiciones de humedad en los barcos, y además que es un universo también impresionante. Y ya está, eso es lo que yo quiero decir de momento, y te agradezco mucho, Arturo, que nos puedas compartir, que podamos compartir entre nosotros algunas pistas para comprender esta imagen. ¿Podría, por favor, colocar la imagen en la pantalla? Porque nosotros la tenemos aquí para que se pueda apreciar. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco mucho a doctora Marina esta invitación, a la Facultad de Filosofía, al doctor Alfonso Villa, a la secretaria académica que nos acompaña también la de hoy. Le agradezco mucho esta invitación y me parece muy importante estos ejercicios. Antes de la sesión me platicaba Marina que a veces parecemos islas, ¿no? Que no dialogamos entre nosotros y que este es un ejercicio para colaborar, para trabajar, para construir entre nosotros. Me parece muy importante. Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar con una aproximación, como bien se ha dicho aquí, que no podemos hablar de manera definitiva sobre algo, sino solamente desde un punto de vista. Entonces nosotros nos vamos a aproximar a este texto, bueno, así lo vamos a nombrar en un primer momento, un texto, y entonces vamos a ver qué nos puede decir este texto, ¿sí? Entonces, lo primero que lo que acabo de decir, que lo vamos a contemplar como un texto porque nos va a decir algo, lo podemos leer, ¿sí? Aunque no tenga letras ni nada, tiene imágenes, pero lo podemos leer, hay una organización, sus elementos nos van a decir algo, o sea, no están al azar, hay los elementos, hay una construcción, digamos que hay una sintaxis o una parasintaxis, hay un orden y ese orden nos va a llevar al significado. Entonces partimos primero de la forma, quizás aquí estamos siguiendo a Humberto Eco, que es una obra abierta, en el sentido de que podemos entrar, o sea, no hay una verdad ya dicha sobre esto, entonces podemos entrar con ciertas herramientas a hacer ciertas interpretaciones. Entonces, es un texto porque lo podemos leer, es un mapa, ya sabemos. Entonces, si es un mapa, entonces se refiere a algo geográfico, ¿verdad? Como dice la doctora Marina, no se sabe bien de dónde es. Él tiene por lo menos dos nombres: el mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y del pueblo de San Felipe de Chamacuero. Eso realmente así nos deja un poquito abierta la idea. Y también puede ser que es la parte del Tunal Grande del noroeste de Guanajuato también, ¿no? Pues dicen que también es Tiripetillo, pero no se sabe bien dónde, ¿verdad? No está preciso esto. Bueno, dejemos a un lado el nombre y vamos directamente a la obra. Y lo primero que va a resaltar en la obra es una línea roja que va de izquierda a derecha. Es lo primero. Hay dos soles, ¿verdad? En cada extremo hay dos soles, como si fuera el oriente y el poniente, ¿verdad? Pero como son dos soles, no sabemos en dónde se pone y en dónde sale. Pero bueno, ahí tiene unas letras que realmente no puedo. Aquí se pone el sol, entonces oriente a poniente. Oriente a poniente, aquí se pone el sol, perfecto. Entonces ya tenemos que la línea está, o sea, la posición vertical es el norte, ¿verdad? Creo que no hay ningún problema. Bueno, entonces tenemos esta línea roja que va de oriente a poniente, entonces, muy interesante. Y entonces esto ya nos va a marcar una primera noción, digo noción y no como una verdad, sino como una primera hipótesis, digamos, que a lo mejor esa línea funciona como una frontera. Vamos a ver si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Esta línea se corresponde con el camino real, en donde el camino real de la plata, que se transportaba la plata. Ahí tenemos a algunos españoles, podemos pensar en esto, que van montados en su caballo y van como haciendo escolta a una carreta, ¿verdad? Que supuestamente va transportando la plata, ¿verdad? Bueno, entonces pensamos que es una frontera, porque el lado sur, el lado sur tiene animales, tiene plantas, tiene algunos pueblecitos, ¿verdad? Y al lado norte no tiene pueblecitos, pero sí tiene grupos indígenas se supone que son chichimecas, y también tienen animalitos, pero hay algo muy importante: tiene cactus y abajo no hay cactus. Esto va a ser muy importante, no es accidental. Entonces aquí me refiero que esta división en dos grandes polos ya marca una intención de las personas que mandaron a hacer este mapa. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Si se dan cuenta, tenemos la parte norte está más poblada por los chichimecas. En la parte sur casi no hay chichimecas. En la parte sur hay más animalitos, hay más pueblos, aunque hay una escena de guerra a la derecha, ¿verdad? Hay unos españoles, perdón, unos indígenas que están flechando, hay un hombre ahorcado,
etcétera, etcétera. Pero en el norte hay más población de chichimeca. Los chichimecas pertenecen al norte y el concepto de chichimeca va más relacionado con la idea de salvajismo. Esto es bien importante. Entonces, esta noción de salvajismo nos va a ayudar muchísimo a entender qué pasa en el norte para empezar, ¿verdad? Si vemos desde el lado izquierdo, hay una franja en donde hay uno, dos, tres, cuatro animalitos, ¿verdad? Arriba es como un puerco, como un lobo, un coyote, luego un conejo y luego un venado. Pero los tres primeros animales tienen garras y tienen colmillos. El conejo tiene colmillos, el lobito también tiene colmillos, el puerquito también tiene colmillos. Eso va a marcar una cuestión muy interesante porque abajo, exactamente en la misma línea, tenemos otra vez tres animalitos. Y tenemos ahí un conejo y no tiene garras y no tiene colmillos, ¿sí? Tenemos más abajo otro animal, no sé qué sea, pero tampoco tiene garras ni colmillos. Y frente al animalito tenemos una especie de felino que no tiene garras ni colmillos. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué hay garras? ¿Por qué los animales del norte tienen garras y colmillos y por qué los del sur sí? ¿Por qué en el norte sí hay nopales y por qué en el sur no? Bueno, esto es muy, muy importante. Esta idea de los animales feroces como el conejo, que no debería ser un animal feroz, pero va de la mano, ¿sí? Tiene un nexo con la idea de salvajismo que está conectada al lado de los chichimecas. ¿Sí? Sí, no sé si se entiende la idea. O sea, el representar a los animales que no deberían llevar garras ni colmillos, como en este caso el conejo, va de la mano con la idea de salvaje, por eso dije que en el norte está más poblado por los chichimecas y el sur no. Entonces, esto ya marca una diferencia muy importante. A ver, vamos a construir otra vez todo lo que estábamos diciendo. Ya lo había dicho la doctora Marina, este mapa es para darle una relación de las posesiones al rey Felipe II, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Cuáles son nuestras posesiones? Pero además, eso ya marca una idea de poder. Hacer un mapa en esta época significaba dos cosas: posesión y poder. Eso es fundamental para esta época, ¿no? Como no había, o supuestamente no había mapas, y si los había, no se conocen todavía, o algunos sí se conocen, pero me refiero para esta época, este mapa quizás no existía de esta región. Entonces los españoles dicen, bueno, vamos a ver qué tenemos, cuáles son nuestras posesiones. Entonces ya se están posesionando de un territorio y ya están marcando un poder sobre ese territorio, ¿sí? Segunda idea, también ahí está la idea de frontera. La línea de tránsito marca una frontera entre el norte y el sur, ¿sí? Y entonces el norte ya tiene ciertas características que son negativas para la visión que tenían los españoles en ese tiempo, y en el sur no son necesariamente o no son plenamente negativas, ¿sí? Por eso hay pueblecillos abajo. Entonces podríamos pensar que el norte es el lugar del salvajismo, de lo incivilizado, a contracorriente de lo que pasa en el sur, ¿verdad? Que es más civilizado y está más relacionado con lo español. Entonces también el chichimeca estaba más relacionado con la herejía, ¿no? Con lo pagano, y el español no, con la civilización y con el cristianismo. Entonces, vemos que ya, o sea, aparte de todo esto, ya hay una ideología muy clara ahí, a partir de la frontera, que no solamente divide el territorio, sino divide a dos grupos culturales, ¿verdad? A los chichimecas, que eran nómadas, no era un grupo que se caracterizara por vivir en un lugar, sino era practicaban el nomadismo, ¿verdad? Se, eh, se trasladaban de un lugar a otro. Eso estaba asociado también con el salvajismo. Y por eso vean cómo digamos, esta coherencia de la idea va marcada con el tipo de vegetación y con el tipo de animales que están ahí, ¿sí? Entonces creo que este es un primer acercamiento en ese sentido de este texto, cómo se abre y cómo nos plantea que hay una dicotomía bien, bien interesante entre civilización, barbarie, cristianismo, paganismo o herejía, entre lo domesticado y lo no domesticado, etcétera, muerte, vida, ¿no? Porque está aquí abajo están los chichimecas lanzando a los españoles, se los están ahorcando, etcétera, etcétera. Entonces esto marca también la idea de un camino peligroso, un camino difícil, ¿verdad? Porque se está trasladando un bien, o sea, está la plata, que quizás a los chichimecas no les interesaría tanto esto, sino el ver al español como enemigo. Entonces ahí hay un conflicto ya muy claro. Entonces vean cómo
como a pesar de que el texto no tiene palabras, ¿no? Que sí, quizás uno de los medios más fuertes para nosotros leer la realidad, en este caso no hay, pero podemos leer la realidad a partir de otros signos, ¿verdad? En este caso son signos icónicos, pues son figuritas. Y entonces el orden, como dijimos al principio, el orden, esta parasintaxis que ya está en la que compone el mapa, ya nos está diciendo algo, una idea de lo que está pasando ahí. ¿Sí? No, Marina, no sé si quieres, tengas alguna pregunta o ahí en el auditorio hay alguna pregunta aquí, colegas que también tengan alguna pregunta. Adelante. Más bien, esto hay que esperar, ¿no? Ya. Más bien, es fantástico toda la iconografía y la organización que estás destacando aquí. Lo único que a mí me resultaría, ¿cómo diría yo? Difícil, pero no es a mí solo. Digamos que lo más difícil que a lo que se están enfrentando quienes están trabajando con este tipo de materiales, de cultura material, como se llama, y de cultura visual también, es si efectivamente había una división tan clara entre lo que es el norte, la zona chichimeca, la zona salvaje, a través del camino real, que es que así como se ve la pintura, em, las líneas sepia son caminos, todas son caminos. Luego hay lagos, es que son más en un verde turquesa, son lagos y ríos o cuerpos de agua, sencillamente, y bosques. Si esa división entre lo salvaje y lo civilizado es tan clara a partir de la línea que divide toda la pintura, porque la atraviesa, eh, ¿por qué se querría representar así por parte de los pintores indígenas? Pero estaban bajo órdenes de españoles, ¿no? O sea, los indígenas nos decían, pues vamos a representar lo que nosotros creemos, sino lo que nos dicen, ¿no? O sea, fue una orden, tienen que pintar esta región o este mapa, pero bajo órdenes españolas, o sea, no es de que yo indígena la hago y punto, bajo mi visión, no, es una visión ya suplantada, ¿no? Se pregunta desde el lado del que domina, digamos. Exacto, por eso hablamos del poder, que este mapa implica poder. Vale, me parece bien, pero no me convence porque significa que un artista, un pintor, no tiene margen de acción. Que le dices, píntame a tu amigo el chichimeca que está desnudo y que trae un arco y una flecha y que mata el ganado, y lo pintas. ¿Por qué lo pintas así? Si había una serie de consejos y de gobernantes todavía a finales del siglo XVI que tomaban decisiones respecto de cómo se organizaban eh, los espacios. Una cosa muy interesante es la siguiente, por ejemplo, más o menos en la parte central de la pintura hay una especie de sombrero acostado. En la parte central, a ver si nos la puede enfocar nuestro técnico para quien está mirando en Facebook, que nosotros, sí, bájalo un poquito. Está el cuadrante donde se divide la pintura en el inferior derecho, ahí. Esa suerte de sombrerito acostado. Eso en náhuatl se llama altepetl, que es un cerro de agua. La traducción se diría cerro de agua. Y donde está un cerro de agua, ese altepetl, dominan los naturales. Es decir, que no es que esté las casitas, que son las casitas del momento, bajo la organización europea, sino que hay también esta presencia indígena importantísima. Donde está un sombrerito de estos, dice, aquí hay gobierno natural, aquí los naturales están gobernando. Y tú lo has señalado muy bien, está del lado sur del camino que atraviesa la pintura, donde está más civilizado. Y está civilizado además porque si ven un poco más hacia la derecha, hacia abajo, allí hay un hombre colgado. Allí se aplica la justicia. ¿Qué significan las dos cabecitas de españoles que están ahí tiradas? Que los mataron los chichimecas. ¿Y cuál es el castigo? La horca. Aquí se aplica la justicia y estamos representando las formas de convivencia que estamos implementando ya en estas casitas con la presencia del gobierno indígena, como se dice. Es que
En el fondo, claro, están representando, me parece a mí, con las observaciones que tú nos estás compartiendo, Arturo, están representando que es una zona muy conflictiva. Los chichimecas están allí acechando constantemente. No solo matan el ganado, también están detrás de las carretas en las que estamos transportando los bienes, las riquezas, la plata, que viene del norte, además. Sino que también están mostrando efectivamente que las cosas están organizándose. De alguna manera, la indicación, digamos, que se estaría mandando, porque esto lo tiene que ver el rey o el cosmógrafo real, es aquí necesitamos ayuda que venga más, porque está la parte civilizada, fíjate, la pintura se llama de San Miguel y de San Felipe. San Miguel es esa iglesita mayor que está orientada, que la cruz la tiene hacia el naciente, sí, hacia el oriente. Y allí va señalando los caminos. Es una encrucijada, San Miguel. Y como es una encrucijada donde están conviviendo sin armonía lo salvaje y lo civilizado, bien podría ser que necesitáramos no únicamente más evangelización, sino también más militares, más manera de hacer ciudades, civilidad, ¿no? Del otro lado está San Felipe. ¿Puedes, por favor, recorrer la pintura a la derecha para ver la zona del poniente? Está aquí San Felipe. Es ese otro, ahí mismo, es ese otro edificio grande, esa iglesia que está allí también rodeada de cuerpos de agua, como se dice. Entonces, es una zona extensísima de muchísima riqueza vegetal. Por la presencia de europeos ya hay ganado vacuno y estamos en proceso pero tenemos a estos señores chichimecas que nadie los quería porque eran muy salvajes. De hecho, se dice que las culturas prehispánicas luchaban constantemente contra ellos porque estaban una lucha tremenda por las propiedades, por los territorios, por las riquezas, en definitiva, porque además no se les permitía, no daban tributo, no pagaban tributo, ni antes ni después. ¿Quieres hablar? Claro que sí, sí. También llama la atención que del otro lado surgen todos estos caminos. Estamos diciendo que ya nos posicionamos de ese territorio donde están los españoles justo, pero que además esos lugares, aunque estén todavía los naturales, nosotros los dominamos. Aquí solo sale un caminito de esa iglesia que está. Quiere decir que el punto fuerte todavía lo tenemos nosotros y que nos estamos acercando justo al lado salvaje como mencionas. Por eso tiene la crucecita, ¿no? Mando primero al evangelizador y luego mando toda mi tropa. Entonces eso yo creo que también llama la atención, es importante también señalarlo y llama la atención porque les estás dando el mensaje de que se ocupa la fuerza todavía, ¿no? Sí, con lo que decías, Marina, de que no estabas de acuerdo en lo que yo había dicho de esta mano negra, ¿no? De manipulación. Recordemos que hay muchos textos, te voy a poner un ejemplo nada más, ¿no? El que conocemos el texto ahorita sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que originalmente era un poema a Coatlicue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el español? Pues escribe sobre lo que ya estaba escrito, ¿no? Es un palimpsesto, escribe sobre lo que ya está escrito y borronea, tachonea, ¿no? Entonces impone una nueva visión. Hay una nueva visión. Claro, no quita todo, ¿no? Deja algunos signos para que el indígena reconozca, pero quita otros muy importantes, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, es un ejemplo que me parece muy importante. En este caso, o sea, quien manda a hacer el mapa pues, es el español, ¿no? Yo quiero este mapa, como tú dices, porque también podría ser para estar pidiendo refuerzos, ¿no? Me parece muy importante esto. Y pero tiene que haber, o sea, se tiene que marcar muy fuerte quién es el bueno y quién es el malo en esta escena, ¿no? Y como bien dices, los chichimachos, los chichimecas nadie los quería porque invadían, saqueaban y todo eso, ¿no? Entonces, el español
la visión española era, en este caso, pues si hay un pueblo, ahí hay más civilización, ¿no? Si no son, si son sedentarios, pues hay más civilización. Ese es un marco. Entonces, por eso aquí los pueblecitos indígenas, pues están ahí del lado sur, ¿no? Y el lado norte no hay nada, o sea, no hay, hasta este vacío. De hecho, el terreno alude más a una cuestión más desértica, ¿sí? Que de hecho, pues hay una especie de desierto en esta zona. Entonces, la idea es marcar bien claramente estas diferencias entre la otredad y la mismidad, ¿no? Los que están allá, los enemigos, son de esta manera, viven así, y nosotros vivimos o queremos vivir así, ¿no? Entonces, por eso ponemos la iglesia, el orden, los animalitos son así, los establos, ¿no? Las vaquitas, etcétera, etcétera, para que vean este orden. Y en el norte no lo hay. O sea, esta es la idea quizás para reforzar sobre todo lo que tú dijiste hace un rato, para pedir militares, ¿no? Para pedir refuerzos. Entonces, entre más agudo sea la división entre los buenos y los malos, mayores puede ser el convencimiento, ¿no? A las autoridades para que manden estos, estos refuerzos. Entonces, me parece que en este sentido, esto es muy importante, o sea, que esté bien marcada la frontera, pero no es nada más la frontera del camino, ¿no? Es una frontera entre el bien y el mal, o entre el mal y el bien que está del norte, ¿no? Para convencer, bueno, de hecho, todos estos documentos, las relaciones de India, siempre había muchas exageraciones, ¿no? Porque, pues para convencer al rey para que siguiera enviando recursos para que se mantuvieran, pues las conquistas, etcétera, etcétera, y se exageraba, ¿no? Se exageraba muchísimo para convencer. Entonces, creo que esta pintura va en esta línea, ¿no? Y también en la de que si del lado sur se sabe o se representa que hay un gobierno de los naturales, de una alianza europeos naturales, ¿sabes? Que estamos en lucha contra estos que son malos para todos. Es que No, los están evangelizados. evangelizados. Hay de pronto por ahí algunos chichimecas que andan por ahí en los cerros, escondidos, seguramente queriendo cazar. Pero a mí esto último que señalamos de la alianza entre el gobierno indígena y el gobierno español ya me parece muy más sugerente y esclarecedor. Hubo, dicen los historiadores, una república de indios que siempre fue importantísima y una república de españoles, que fue lo que le permitió al final al monarca, a los distintos funcionarios, gobernar el territorio, pero bajo una consigna también muy interesante. Por ejemplo, las relaciones geográficas, el cuestionario, en la pregunta 10 dice, que se haga el dibujo, la traza de los pueblos de indios. Esto es el pueblo de indios, no es pueblo de españoles. Están representando la República de los Indios, que ya están admitiendo aliados con una forma de organización religiosa y una forma de organización civil, política, ¿no? Pero también en la medida en que hay esta convivencia, y nosotros lo podemos ver muchas veces en los pueblos, por ejemplo, hay la iglesia de los españoles y la iglesia de los indios, estos pueblos mágicos que vamos a visitar muchas veces y no sabemos a qué responde, ¿no? Entonces, la consigna era, dibuja lo que nos interesa que sea representado, ¿vale? Porque allí se nos va un poco la vida. Si el monarca nos manda gobernar de esta manera, que beneficie más a unos o beneficie más a otros, nosotros, en función de esos intereses, diremos, obedecemos, pero no cumplimos. Porque está tan lejos que no se puede dar cuenta de si efectivamente estamos haciendo lo que nos ha comandado hacer, ¿no? Tú lo señalabas ahora, unos trabajaban por unas inquietudes, otros lo hacían por la otra. Lo que generó al final de cuentas el corpus de las pinturas y de las respuestas de las relaciones geográficas de Indias fue la duda. ¿Cómo entonces conocer el mundo si está atravesado por una serie de irregularidades o de interpretaciones? ¿Cómo interpreto yo que haga el dibujo del pueblo de los indios? Si al lado tengo a mis informantes, que eran nativos, naturales, de los más viejos o de los que nacieron justo en el momento posterior a la conquista, al gran momento del choque, pues, o el momento del gran choque más bien.
que no conocieron la organización anterior y que se están ya formando bajo unas figuras o unas formas de representación mental que ya no le pertenecen, ¿sabes? ¿Cómo orientar? ¿Cómo orientar inclusive la forma de organización en este nuevo mundo? No es que sea algo que estaba allí sin nada, había muchas cosas que se tenían que organizar, que se tenían que estandarizar. Arturo ha mencionado otro caso muy emblemático del país, cómo se transformó Tonantzin en Guadalupe por una serie de procesos sincréticos que Alonso de Montúfar, que había estado trabajando en Granada con los moros, implantó de este lado, de una manera extraordinaria. No nos podemos quedar con la historia en blanco y negro de que estaba aquí, después lo otro. Hay un proceso de formación a través de imágenes, que fue un asunto que estaba funcionando desde la Edad Media en el mundo europeo. Sincretismo no es únicamente se unieron o se sobrepusieron. Hay que entender las formas en las que mecánicamente el entendimiento se fue transformando. Hay algo también que me gustaría resaltar. ¿Cuál es la importancia de esta pintura en la actualidad? O sea, ¿qué relaciones establece esta pintura con nuestra actualidad? Si vemos bien esta idea de frontera, de división tajante, ¿no? Muy fuerte, muy clara, sigue existiendo en la actualidad. O sea, este México en el que vivimos ahora tiene tiene muchas, pero principalmente tiene dos grandes líneas, ¿no? Entre el México moderno y el México no moderno, ¿verdad? El México atrasado, pobre, etcétera, etcétera. Y creo que se mantiene esa misma frontera actualmente, ¿no? Este México que ve hacia otros lados y un México, como lo llamaría Bonfil Batalla, ¿no? Creo que el México profundo, ¿no? Este México ahí, pues, ignorado, etcétera, etcétera. Sigue esa línea, esa frontera del mural, perdón, de la pintura, sigue existiendo actualmente, ¿no? Y todavía se siguen manteniendo estos conceptos de barbarie, de salvajismo, ¿no? Para ciertos grupos culturales y otros no, otros como la civilización, el cristianismo, etcétera, etcétera, el defender los valores. Ahorita está muy claro esto de defender los valores occidentales, etcétera, etcétera, ante todo el orden mundial que estamos pasando. Creo que esta es la importancia de ver que ahí encontramos parte del origen de estas grandes divisiones que tenemos, que hemos arrastrado, ¿no? Y que no hemos sido capaces de solucionar, de borrar estas fronteras. Es tremendo. A mí me da mucha tristeza cuando se asume que hay esta jerarquía, lo blanco por encima y lo negro por el subsuelo, ¿no? De hecho, lo más bajo. Pero fíjate que en este análisis que nos has ayudado a realizar, Arturo, eh, la parte sur que nos ayudaste a identificar denota esto que señalábamos, alianza. Alianza, no hay blanco y negro, hay alianzas, hay formas de organización. Una manera de quitarnos esa sensación de que Occidente es superior sobre cualquier otra expresión política o cultural es esta, ver los puntos de contacto, ver los puntos de encuentro y que quizás esto no es el resultado de una imposición absoluta. Hubo quien decidió cómo hacer las cosas y las hizo. Entonces, quitarnos un poco la idea de subordinados o de, como decía el gran maestro Samuel Ramos, acomplejados que no son capaces de mirar más allá de la forma en que se está narrando la realidad. Es una narrativa. Y estas pinturas, justamente, Arturo, ¿qué nos dicen en la actualidad? Yo creo que nos apelan, nos llaman a que las estudiemos, a que las miremos. Esta misma historiadora del arte, que es Bárbara Mundi, que ya mencioné hace un momento, dice una cosa muy interesante, fíjate, dice en uno de sus últimos artículos, que es del octubre del año pasado, está en un libro muy interesante que se llama Knowing an Empire, que edita la Universidad de Cambridge. Además está libre en la web, fantástico. Dice esto de una manera muy interesante, ella es americana. Dice,
Estas pinturas están a la espera de que hagamos estudios realmente serios sobre su valor, sobre su significado. No son unidireccionales. Expresan de alguna manera la multietnicidad que poblaba en ese momento el mundo. Y es una multietnicidad que seguramente no está acabada, solo es que no sabemos ver porque nos autorrepresentamos en blanco y negro siempre. Pero este asunto no es por una falta de interés o una miopía académica o intelectual o cultural. He dicho que la edición más completa de estas relaciones las hizo en México, al menos René Acuña, en los años 80 del siglo pasado. Hace 40 años, 46 años más o menos, porque se mantuvieron por las diversas peripecias que atravesó la nación y el mundo en general. Además de que se quedaron guardadas porque no le fueron útiles a Felipe II para lo que estaba queriendo, conocer sus dominios. No le resultaron de utilidad ni prácticas. ¿Cómo vas a tener? Son 200 pinturas. ¿A qué hora entiendes eso con todos los funcionarios que están a tu disposición? Se necesita un ejército de especialistas, no únicamente el cosmógrafo real. Entonces se quedaron guardadas y después se dispersaron por distintas bibliotecas, estos 3 repositorios al menos que mencioné hace un momento, y ahí están, siguen estando allí. Necesitamos que movernos, quizás de una manera más rápida, como lo hicieron los cuestionarios, y plantearnos desde este lugar, no importa cuál, el de los chichimecas o el de la zona civilizada, para aprender esa no solo, yo sí me atrevería a decir frente a la profesora Bárbara Mundi, no solo multiétnica, sino multicultural, multiindividual, multipolítica inclusive. Este es el mundo y hay que organizarlo, hay que representarlo, y representarlo es ya una forma de organización. Y fíjate que dices muy bien ahorita que a pesar de que en apariencia es muy dicotómico el mapa, no lo es tanto si vemos estos claroscuros, ¿no? Y tú lo dijiste muy claramente. Europa no sería Europa sin América. O sea, Europa es Europa por América. O sea, si no, entonces no podríamos. Claro, y otros países, pero principalmente por América, ¿no? Entonces creo que por ejemplo, estos pueblos civilizados, ¿no? Que son indígenas, también nos hablan de un presente, ¿no? Cómo somos, digo, nuestra cultura es una mezcla, o sea, estamos muy mezclados, a pesar de que hagamos divisiones, pero no podemos taparnos los ojos y decir, pues no tenemos nada que ver con el otro lado, ¿no? Con el lado negativo, incivilizado, etcétera, etcétera. No, es un lado que lo llevamos muy dentro y siempre estamos dialogando con él. O sea, no podríamos ser nosotros sin sin esos chichimecas, por ejemplo, y no podríamos ser nosotros sin ese lado español y sin ese lado de alianzas, ¿no? No podríamos, estos grupos de mezclas tan importantes. Y eso también nos habla de un México presente, ¿no? El México presente, como dije hace un rato, hay muchas divisiones. ¿Por qué? Pues porque se dio toda esta mezcla, digo en el buen sentido de la palabra, esta mezcla de sangres, de razas, etcétera, etcétera. Y es lo que hace un país con muchas facetas. Este país que no es único, que no va hacia un solo lado, sino tenemos muchísimas maneras de ver la realidad. O sea, y creo que el propio mapa lo dice. O sea, es una orden española, pero el código es indígena. Eso es muy importante. O sea, que se está representando es indígena, no es español. El orden, aunque se le esté diciendo, haga esto, pongan esto, el orden es completamente indígena. La forma de representarlos es muy indígena, ¿no? Entonces, o sea, ahí está el indígena, ahí está metiendo su semilla, su participación. Y entonces pasan los siglos y nosotros tenemos que nos nutrimos de todo esto. O sea, no podemos establecer estos cortes tan drásticos, ¿no? Lo que señalas, Arturo, es también interesante que en el mapa se cuentan historias. No es solo la orientación oriente-occidente, norte-sur. Está la historia sí, está solo el sombrerito, el Altepetl,
dice mucho más que una montañita que está echada, aparentemente descuidada en una zona más o menos limpia, porque no está saturada de casitas o de vegetación o de ríos, sino rodeada de una montaña, de varias montañas que están en esa zona café y verde, también con unos árboles hacia el final. Uno de los grupos de imágenes cuenta una historia como si fueran cómics. ¿Sabes? Como si fueran cómics. Es que eso es también muy interesante, la ordenación de los elementos que le están dando realidad o significado al mapa, a la pintura. Mm, pero hay un elemento, eso digamos que es indígena, porque no hay ninguna palabra que aluda al idioma que se hablaba en esa región. Pero sí hay inscripciones y todas las inscripciones están en español. Por ejemplo, dice cerca de San Miguel, este camino lleva a México, este camino lleva a Querétaro, ¿sabes? Este es el camino real. Aquí se llama La Vuelta, con B de bueno. Aquí se llama La Vuelta. Entonces, esas inscripciones, un poco para orientar el entendimiento europeo, hacen de esta pintura un mapa híbrido. Es un mapa híbrido, totalmente. Por una parte, por la otra, todas las imágenes, los toritos, los animalitos que ya nos mencionabas tú, los carritos, parece que son hechos, dice Roskamp sobre la relación de Michoacán, por unos niños de primaria. Apreciar el arte, no únicamente con las grandes expresiones de la anatomía como la imaginamos en el Renacimiento, ¿no? En todas partes David de Miguel Ángel, pero sí de las proporciones. Apreciar esto como un objeto de conocimiento y no como parte de una obra decorativa es también muy importante. Eso regreso a las primeras palabras, que esto es una obra abierta. Se abre a la interpretación y por eso decía yo que es un texto, porque lo podemos leer, podemos interpretarlo, podemos sacar conocimiento. Y lo más interesante, lo que tú dijiste, ¿no? Hay español, hay palabras en español, hay un estilo indígena, etcétera, etcétera. Y creo que es lo que define claramente a México, ¿no? Esta mezcla de culturas y de visiones, que es lo que hace más rico a un pueblo. Sí, en muchos sentidos, ¿no? No tener una sola visión, sino tener muchas visiones. Y entonces aquí en México uno puede interpretar varias cosas, ¿no? No nos es extraña la cultura occidental, no nos es extraña la cultura africana, no nos es extraña la cultura indígena o las culturas indígenas. ¿Por qué? Pues porque son parte de nuestra cotidianidad. Y esta pintura habla de esta mezcla, ¿no? Por eso hablo de que es una imposición española, pero es un código indígena. Ahí se están mezclando fácilmente las dos líneas, ¿no? Entonces, y lo podemos interpretar, ¿no? Sin ningún problema lo podemos interpretar. O sea, no tenemos que recurrir a otras visiones para poder interpretarlo, ¿no? Digamos no, pero necesitamos porque puesta delante de nosotros en un museo con una inscripción que dice Pintura de las relaciones geográficas de Indias, que es lo que suele pasar en los museos. Tienen un centro de interpretación bastante sencillo. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Pero tú tienes toda la razón, Arturo, lo has dicho de una manera magistral. Están allí para acercarnos a ellas, ¿sabes? No, pero quitándonos seguramente muchas lentes con las que estamos acostumbrados a imaginar que entendemos la realidad política inclusive actual. O sea, sin meternos en asuntos profundos, sencillamente de una forma de darle estabilidad al mundo, ¿no? Este también lo era, y es una representación de ese tipo. Aunque haya imágenes de vegetación, de animales, de personas, de un tipo, de otro, de una arquitectura, se puede estudiar desde todos estos puntos de vista, pero como una totalidad que dice sobre una forma de imaginar o de organizar el mundo, hace falta trabajarlo muchísimo, ¿no? Bueno. Bueno, es una delicia escucharles y todo lo que han comentado cada quien. Yo le iba a sumar a los comentarios de ustedes
digamos, viendo el cuadro. Uno, lo protagonista que hay son los cuerpos de agua o las montañas, los árboles y los animales. Y cómo, por ejemplo, los caminos, aunque fueran caminos reales, pues tienen que bordear eso, ¿verdad? Y luego, ahorita que les escuchaba, también, digamos, me llamaba la atención cómo seguramente, digamos, se hace este mapa por indicación de alguien para alguien. Y yo pensaba, seguramente ni al que lo mandó a hacer, ni quienes lo hicieron, ni para quien estaba destinado, dejó satisfecho a nadie. Porque, digamos, yo pensaba ahorita también sobre lo que ustedes decían. Vamos a tratar de, voy a usar esa palabra, de representar algo que, eh, digamos, eh, o sea, esto no se parece a una de las representaciones que hacían los indígenas antes de que llegaran los españoles. Las representaciones eran de otra manera, con otras figuras, con otras líneas, con otras... eh, pero tampoco es las cosas que hacían los españoles. Y entonces tienen literalmente que elaborar un mundo diferente. Y ahí me llamaba la atención lo que decías, doctora Marina, un mundo diferente en donde todos estamos tratando de ubicarnos y de colocarnos y no hay, digamos, no hay unos arriba y otros abajo. Porque obviamente quienes están trabajando estas imágenes, pues no son gente, digamos, indígenas pobres y ignorantes, sino son indígenas que han estudiado, que tienen un cierto nivel social, económico, cultural en ese nuevo universo que están tratando también de ilustrar eso. Me llamaba también mucho la atención, digamos, o sea, estamos hoy muy acostumbrados cuando vemos un mapa o una imagen o algo que automáticamente damos por detectado el centro de la imagen, de la representación. Aquí es el centro y de aquí nos movemos para. Lo curioso es que aquí el centro es el cuerpo de agua. Y respecto de ese cuerpo de agua, unas cosas aparecen de cabeza, otras cosas aparecen acostadas, otras cosas aparecen para arriba. Me llamaba la atención ahorita que Gerson nos amplió la imagen, como inclusive ni siquiera se vuelve aquí en el centro de la representación una imagen que hay por ahí de una iglesia. ¿Dónde está? Ah, miren, acá está la iglesia, o sea, chiquita y ahora sí que, bueno, de cabeza según donde se ponga uno, pero no es ese el centro del universo. Y entonces lo que cae en la cuenta es cómo, un poco pensando en este principio de la Gestalt, que uno no ve lo que hay, sino lo que trae en la cabeza uno. O sea, cuando hacemos ahora representaciones ya tenemos un patrón con el que las debemos hacer. Y aquí lo que ves es, pues, digamos, cuando nosotros hacemos ahora una representación, yo creo la que sea, estamos pensando ya en la forma de la representación y no tanto en el contenido. O sea, el colmo de eso son los planos del arquitecto, ¿no? Donde hace una representación formal arquitectónica. Pero lo que yo veía aquí es cómo hay una como tensión entre, por un lado, digamos, no dejar ir la parte como formal, pero por otro lado, el peso del contenido es muy fuerte, ¿verdad? El peso de las cosas que están gritando que yo debo aparecer ahí es muy fuerte. De modo que ve uno esa tensión entre esa
esa exagerada formalidad de la representación a la que hemos llegado y esta potencia y esta fuerza del contenido que en este caso no se deja formalizar así como tan fácil, ¿verdad? Y lo repito, porque me parece de veras bien interesante que no hay un punto sobre el que las cosas estén paradas, digamos, que le dé orden a todo lo demás, sino que en realidad uno puede colocarse en varios puntos y a partir de ahí ver ciertas cosas. Por ejemplo, el propio Sol no tiene una como preeminencia en la organización de las cosas. En fin, pues qué interesante. Muchísimas gracias. Más bien, muchas gracias a ustedes. Esto es una manera de acercarnos, no en solitario, y acercarnos en verdad al significado de las cosas, un significado que es compartido. Esto que han señalado los tres, Los y Elena, sobre el vértigo que da ver esta pintura. Pero es un vértigo, otra vez, que requiere que lo miremos con ojos hasta de ingenuidad, ¿sabes? De inocencia, más que de ingenuidad, de acercarnos por primera vez a cómo se representó en ese momento ese espacio específico. Yo muchas veces cuando lo veo tengo la impresión de que me está diciendo la pintura, esta es la historia de este espacio del mundo. Y es una historia, no es solo una imagen, ¿no? Y no quiero decir que lo hablado, lo escrito sea superior a la representación gráfica, al dibujo. Digo que estamos acostumbrados a saber siempre la orientación. Aquí la única que hay es que el sol está en el oriente, ahí está, arriba, y además están de cabeza las letras, oriente, y del otro lado donde está el otro sol, dice, aquí se pone el sol. ¿Sabes? Ya intuimos que es el oriente y el poniente, nada más. El resto están yendo hacia donde mejor les parece que está orientada su presencia, al menos en este cuadro del mundo. Este cuadro que forma parte del gran mapa del mundo, que no se ha terminado de construir. Bueno, es un poco esta la idea de este programa, de diálogo entre nosotros. Es diálogo entre nosotros porque a mí me parece, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta que me caiga la voz, no el entendimiento, pero sí quizás la voz, que la filosofía es un diálogo. Y si se dice que en el mundo griego antiguo Platón tenía una academia donde dialogaban, pues no porque lo quiera imitar o emular, sino más bien recrear, imaginar cómo es que era ese espacio. ¿Y qué tiene que ver nuestro trabajo filosófico, más allá de entender sistemas y propuestas filosóficas, acercarnos a nuestra realidad como colectivos, como existencias, sin repetir, sin falsear a los filósofos, pero sí adquiriendo un cierto grado de autonomía, de originalidad, aunque sea diminuta, minúscula, pero que sea el resultado de un proceso de trabajo conjunto. Por eso les agradezco, te agradezco, Arturo, que me acompañes en este experimento. Les agradezco a las autoridades de la facultad, a Elena, que siempre estás impulsando estas iniciativas, a Alfonso, también de una manera impresionante, en verdad. Se nota yo vivo una suerte de espacio en el que se pueden expresar ideas que no creo que sean equivocadas, tampoco las últimas. Ya estaría yo en otro nivel, en otro mundo, si la verdad cuesta la vida, pero sí para irlo formando, ir fomentando este tipo de encuentros, de diálogos. Nadie gana, nadie pierde, no es debate, es conversación, puntos de acuerdo o de desacuerdo, que no lastiman a nadie, absolutamente a nadie. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Muchas gracias a quienes nos puedan seguir en Facebook. Nada, ya estaré avisando sobre la segunda sesión de este programa Diálogo entre nosotros. Muchas gracias.